4 de junio de 1942. 9. Autonoma M. Berlín. En el ala de operaciones de la Cancillería del Reich, Adolf Hitler recibe los informes militares rutinarios compilados durante la noche desde toda Europa y más allá. El Frente Oriental domina la agenda, pero se incluye un breve resumen de inteligencia procedente del Pacífico, transmitido a través de agregados navales alemanes y señales interceptadas. Se refiere a una operación japonesa cerca de un atolón remoto llamado Midway, al noroeste de Hawái, donde la Marina Imperial japonesa se ha enfrentado en estas horas a fuerzas de portaaviones estadounidenses. La información es incompleta, cautelosa y deliberadamente contenida. Aún no describe victoria ni derrota. Informa de contactos, pérdidas e incertidumbre. Durante meses, el liderazgo alemán había aceptado la supremacía naval japonesa como una condición fija de la guerra. El ataque a Pearl Harbor en diciembre de 1941 había reforzado esta creencia. 4 meses después, las evaluaciones de inteligencia alemanas seguían asumiendo que Japón controlaba la iniciativa en el Pacífico y que la fuerza de portaaviones estadounidense había sido gravemente reducida. Esa suposición había moldeado los cálculos estratégicos de Alemania, en particular, la creencia de que Estados Unidos permanecería sobreextendido, dividido entre océanos y lento en concentrar toda su fuerza contra Europa. Dentro del alto mando alemán, los primeros informes sobre Midway se leen sin alarma. El lenguaje es técnico prudente y filtrado a través de canales japoneses que enfatizan el enfrentamiento más que el resultado. Se mencionan pérdidas de aviones sin cifras totales. Los movimientos de portaaviones se describen sin confirmación de daños. La batalla se presenta como en curso. En esta etapa nadie en Berlín habla de desastre. Lo que sí se observa es la ausencia de la esperada declaración de un éxito japonés decisivo. Wilhelm Keitel, jefe del alto mando de las Fuerzas Armadas, recibe el mismo resumen de inteligencia poco después de Hitler. Ha pasado gran parte de la mañana revisando actualizaciones logísticas del Frente Oriental, donde se están realizando preparativos para una renovada ofensiva de verano hacia el Cáucaso. Midway, en un primer momento, se registra como algo periférico. La guerra de Alemania, tal como él la entiende, se decidirá en tierra en el este. La guerra del Pacífico sigue siendo responsabilidad de Japón. Sin embargo, incluso en estas primeras horas, Keitel nota una desviación respecto a patrones anteriores. Las comunicaciones japonesas son más lentas. Las afirmaciones son más limitadas. Falta la certeza. Hacia el mediodía llegan interceptaciones adicionales y cables diplomáticos. No aclaran la situación. En cambio, la complican. Un informe hace referencia a la pérdida de aeronaves japonesas en números significativos. Otro sugiere que los portaaviones estadounidenses no fueron sorprendidos anclados como en Pearl Harbor, sino que ya estaban en el mar y contraatacando activamente. Este detalle es importante. Implica preparación, éxito de inteligencia y competencia operativa por parte de Estados Unidos. Para los planificadores alemanes acostumbrados a subestimar la eficacia militar estadounidense, se trata de una señal indeseada. Alfred Jodl, jefe de operaciones, revisa la inteligencia en evolución con creciente atención. Jodl ha sostenido desde hace tiempo que Estados Unidos no debe ser descartado como militarmente ingenuo. Entiende la guerra como un sistema, no como una sola batalla, y es sensible a los cambios de impulso. La ausencia de un éxito japonés claro le preocupa más que lo harían pérdidas confirmadas. En la guerra moderna, el silencio suele indicar control de daños. Jodl comienza a solicitar informes de seguimiento, en particular sobre las pérdidas de portaaviones. No recibe ninguno que ofrezca tranquilidad. A medida que avanza la tarde, los informes internos ajustan su lenguaje. La batalla se describe ahora como costosa. La resistencia estadounidense se caracteriza como inesperadamente fuerte. Los objetivos japoneses se describen como disputados, no alcanzados. Aún así, no aparece ninguna admisión explícita de derrota. Esta contención refleja tanto la incertidumbre como la práctica cultural. Las comunicaciones militares japonesas están diseñadas para preservar la autoridad y la confianza, especialmente ante los aliados.
Los oficiales alemanes lo entienden, pero también entienden lo que falta. Dentro del círculo de Hitler, la discusión sigue siendo limitada. El propio Hitler muestra poca reacción exterior. Es conocido por centrarse en las prioridades inmediatas y por descartar las malas noticias hasta que se vuelven inevitables. El teatro del Pacífico queda lejos de su control directo, pero las implicaciones estratégicas son lo suficientemente claras como para hacerse notar. Si los portaaviones estadounidenses siguen operativos, entonces Estados Unidos conserva su capacidad ofensiva. Si Japón no ha logrado destruirlos, la base industrial estadounidense tendrá tiempo para actuar. A primera hora de la noche, una evaluación más detallada llega a Berlín a través de los canales de inteligencia naval. Sugiere que al menos un portaaviones japonés ha sido gravemente dañado, posiblemente perdido. El informe está marcado como no confirmado. No se adjuntan cifras. Aún así, la implicación es grave. Los planificadores navales alemanes han estudiado de cerca la guerra de portaaviones en particular, sus implicaciones para el control del mar y la proyección de poder. La pérdida de un portaaviones no es un revés táctico, es un acontecimiento estratégico. Karl Dönitz, comandante del arma submarina alemana, revisa la información más tarde esa noche. Desde hace tiempo ha considerado que la capacidad de construcción naval estadounidense es el problema central al que Alemania acabará enfrentándose. La guerra submarina depende del desgaste y del tiempo. Si Estados Unidos conserva su flota de superficie y acelera la producción, entonces el tiempo favorece al enemigo. Midway, incluso sin una claridad total, sugiere que el liderazgo naval estadounidense está aprendiendo más rápido de lo esperado. Al final del 4 de junio, no se emiten conclusiones formales en Berlín. No se hacen declaraciones. No se anuncian ajustes. Pero entre los oficiales superiores ha comenzado una reevaluación silenciosa. La guerra que habían imaginado, una en la que Japón domina el Pacífico y Alemania derrota a la Unión Soviética antes de que el poder estadounidense se movilice por completo, ahora contiene una incertidumbre grave. La suposición de un éxito japonés ininterrumpido ya no puede darse por sentada. Lo que permanece sin decir esa noche es la implicación más amplia. Si los portaaviones estadounidenses han sobrevivido e infligido pérdidas importantes, entonces Estados Unidos no solo está presente en la guerra, sino que la está moldeando activamente. Por primera vez desde diciembre de 1941, los comandantes alemanes se ven obligados a considerar que el equilibrio global en el que confiaban puede estar ya desplazándose fuera de su control. 2 días después de los primeros informes del Pacífico, una evaluación de inteligencia consolidada llega a los niveles más altos del mando alemán. La incertidumbre que caracterizó el primer día ha sido reemplazada por la confirmación. 4 portaaviones de la flota japonesa Akagi Kaga Soryu y Hiryu han sido destruidos cerca de Midway. Cientos de pilotos experimentados y tripulaciones de cubierta han desaparecido. Los portaaviones estadounidenses implicados siguen operativos. El enfrentamiento ya no se describe como disputado. Se identifica como una derrota japonesa decisiva. Adolf Hitler recibe el informe durante una conferencia militar programada. El escenario es familiar. Altos mandos sentados alrededor de una mesa larga. Mapas del frente oriental dominando la sala. La actualización del Pacífico se presenta como un punto secundario, pero su contenido interrumpe de inmediato el ritmo de la reunión. Hitler no interrumpe. Escucha. Su reacción es contenida, pero su postura cambia. Formula preguntas no sobre las pérdidas japonesas, sino sobre las capacidades estadounidenses. ¿Cuántos portaaviones estuvieron implicados? ¿Con qué rapidez podrían construirse reemplazos? Si este resultado indica coincidencia o competencia. Para Hitler, la importancia de Midway no reside en el teatro del Pacífico en sí, sino en lo que revela sobre Estados Unidos. Su visión del mundo se ha apoyado durante mucho tiempo en la suposición de que América es industrialmente poderosa, pero estratégicamente lenta, políticamente dividida y culturalmente poco preparada para una guerra prolongada. Pearl Harbor había sido interpretado como una confirmación de esa idea. Midway desafía esa creencia.
La batalla sugiere penetración de inteligencia, toma de decisiones rápida y operaciones coordinadas de portaaviones bajo presión. Estas no son características de un adversario desprevenido. Wilhelm Keitel percibe de inmediato el cambio de tono. La conversación se aleja de los errores operativos japoneses y se dirige hacia el potencial estadounidense. Esta es una dirección incómoda. La planificación alemana ha dependido del tiempo. Tiempo para derrotar a la Unión Soviética. Tiempo para forzar a Gran Bretaña al agotamiento. Tiempo para limitar la implicación estadounidense al apoyo material. Midway implica que el tiempo ya no es neutral. Alfred Jodl aborda las implicaciones de manera directa. Señala que Japón ha perdido no solo barcos, sino personal irreemplazable. La guerra de portaaviones depende de tripulaciones aéreas entrenadas y de oficiales de cubierta experimentados. Estas pérdidas no pueden reemplazarse rápidamente. Estados Unidos, en cambio, no ha perdido activos equivalentes. Su sistema industrial ya se está expandiendo. Los astilleros de ambas costas operan a un ritmo sin precedentes. Jodl no especula. Expone hechos medibles. Calendarios de construcción de portaaviones, cifras de producción de aeronaves, cadenas de entrenamiento. El contraste es contundente. Hitler reacciona a la defensiva, critica la planificación operativa japonesa y sugiere que la pérdida refleja un error táctico más que una debilidad sistémica. Argumenta que la guerra en Europa sigue siendo decisiva y que el papel de Japón es inmovilizar a las fuerzas estadounidenses, no ganar la guerra por sí solo. Sin embargo, incluso mientras habla, el equilibrio estratégico que describe se encuentra bajo presión. Se esperaba que Japón eliminara el poder naval estadounidense en el Pacífico, no que simplemente lo retrasara. Karl Donitz escucha con atención. Su enfoque es más estrecho, pero no menos trascendental. La guerra submarina contra el tráfico marítimo estadounidense depende de supuestos sobre la disponibilidad de escoltas, las tasas de reemplazo de buques y las prioridades navales. Si Estados Unidos conserva sus portaaviones y acelera la producción, la protección de los convoyes mejorará. Pérdidas que antes parecían sostenibles pasarán a ser inaceptables. Donitz comprende que la guerra industrial favorece al bando que puede absorber daños sin colapsar operativamente. Midway sugiere que Estados Unidos posee esa capacidad. Dentro de las oficinas de planificación de la Marina alemana, Midway provoca una reevaluación de las expectativas a largo plazo. La suposición de que Japón dominará el Pacífico de manera indefinida se retira silenciosamente de los documentos internos. Las nuevas evaluaciones describen la Guerra del Pacífico como dinámica, no como algo ya resuelto. Este cambio de lenguaje es importante. Señala el reconocimiento de que las fuerzas estadounidenses no solo se están recuperando, sino que se están adaptando. Para Hitler, el impacto psicológico es tardío pero profundo. Siempre ha creído que la fuerza de voluntad y el compromiso ideológico pueden superar la desventaja material. Midway contradice esta creencia al demostrar que la organización, la inteligencia y la producción pueden revertir una inferioridad inicial. Estados Unidos entró en la guerra tarde, pero no entró a ciegas. Su mando naval ya ha aprendido de la derrota. Cuando la conferencia concluye, no se emiten órdenes en respuesta a Midway. No hay ajustes operativos que Alemania pueda realizar en el Pacífico, pero la ilusión de previsibilidad se ha roto. La guerra ya no se desarrolla según la secuencia que Alemania había anticipado. El enemigo que Hitler había despreciado como decadente e indeciso ha demostrado claridad y determinación. Esa misma noche, circulan memorandos internos entre los principales planificadores. No utilizan un lenguaje dramático, no predicen la derrota, pero sí revisan cronogramas, amplían estimaciones, reconocen riesgos. Estos documentos nunca se leerán en público. Están destinados a quienes entienden lo que ha cambiado. Midway no ha alterado el campo de batalla en Europa. Los ejércitos soviéticos siguen en el este. Los bombarderos británicos continúan atacando ciudades alemanas, pero el horizonte ha cambiado. Estados Unidos se ha revelado como un beligerante activo y capaz.
La guerra que Alemania pretendía concluir rápidamente se está convirtiendo en una guerra de resistencia. Y la resistencia, más que el valor o la ideología, decidirá quién permanece en pie cuando la fe por sí sola ya no sea suficiente. En los días y semanas posteriores a la batalla de Midway, el lenguaje utilizado dentro del alto mando alemán cambia de tono y contenido. En público no se dice nada. Las comunicaciones oficiales siguen enfatizando la confianza, la determinación y la victoria inevitable. En privado, sin embargo, la cúpula militar alemana comienza a expresarse con una claridad que había estado ausente desde los primeros años de la guerra. Midway se convierte en un punto de referencia fijo en las discusiones internas, no por su ubicación o por sus participantes, sino por lo que revela sobre el enemigo al que Alemania se enfrenta ahora. Alfred Jodl deja constancia de sus preocupaciones en memorandos operativos que circulan solo entre el más alto nivel de planificación. No se detiene en los errores japoneses. En su lugar se centra en la respuesta estadounidense. Señala que las fuerzas de portaaviones estadounidenses no solo estaban presentes sino correctamente posicionadas, lo que indica un trabajo de inteligencia exitoso y disciplina de mando. Destaca que la aviación naval estadounidense ejecutó ataques coordinados bajo presión, logrando resultados decisivos en una ventana de tiempo reducida. Para Jodl, esto sugiere un enemigo que aprende capaz de corregir errores con rapidez. No lo plantea como un riesgo futuro. Lo presenta como una condición presente. Las observaciones de Wilhelm Keitel durante las conferencias de Estado Mayor son más cautelosas pero no menos reveladoras. Subraya la necesidad de acelerar las operaciones en el este, argumentando que Alemania debe lograr resultados decisivos antes de que la fuerza estadounidense pueda aplicarse plenamente. Su urgencia refleja una comprensión compartida por muchos en la sala. El calendario de la guerra ya no es abierto. Midway lo ha acortado. Cada mes que pasa sin resolución favorece ahora al enemigo. Dentro de los círculos de mando naval, Karl Donitz se muestra cada vez más directo. Sostiene que Estados Unidos ha demostrado la capacidad de absorber pérdidas sin parálisis estratégica. Esta es la ventaja central de una potencia industrial que opera lejos de su propio territorio. Donitz advierte que los éxitos submarinos serán temporales a menos que los objetivos de producción puedan ser superados. Reconoce en privado que este resultado es poco probable. Las cifras de construcción naval estadounidense siguen aumentando. El número de escoltas crece. Los programas de entrenamiento se expanden. Midway refuerza su convicción de que Estados Unidos se está organizando para una guerra medida en años, no en campañas. Estas discusiones no son emocionales en su tono, pero son inconfundiblemente ansiosas en su contenido. Los generales ya no debaten si Estados Unidos puede combatir eficazmente. Debaten cuánto tiempo puede Alemania retrasar la inevitable concentración del poder estadounidense en Europa. Este cambio marca un punto de inflexión psicológico. El enemigo ya no es abstracto ni subestimado. Está definido, medido y cada vez más respetado. La presencia de Adolf Hitler complica estas conversaciones. En sus conferencias formales, continúa expresando confianza en el destino de Alemania y descarta las preocupaciones sobre la intervención estadounidense como exageradas. Atribuye Midway a errores tácticos japoneses más que a la competencia estadounidense. Sin embargo, su comportamiento privado sugiere que es consciente de problemas más profundos. Interrumpe los informes con mayor frecuencia. Exige cifras de producción. Cuestiona supuestos que antes no se ponían en duda. Su necesidad de control se intensifica a medida que su certeza se erosiona. Entre los generales no existe una respuesta unificada. Algunos se aferran a la creencia de que una victoria decisiva en el este volverá irrelevante el poder estadounidense. Otros lo dudan abiertamente, aunque solo en entornos restringidos. Lo que los une es el reconocimiento de que Alemania está librando ahora una guerra global contra un adversario con recursos incomparables y una capacidad de adaptación ya demostrada. Midway se convierte en una abreviatura de esa realidad. Las declaraciones más reveladoras no ocurren en reuniones formales,
sino en notas marginales, informes posteriores a la acción y correspondencia privada. Estos documentos reflejan una evaluación militar profesional despojada de ideología. Reconocen que las pérdidas de portaaviones japoneses son irreemplazables a corto plazo. Admiten que las cadenas de entrenamiento estadounidenses se están expandiendo más rápido de lo que los planificadores del eje habían anticipado. Aceptan que la brecha tecnológica se está estrechando, no ampliando. Nadie habla de rendición. Nadie predice la derrota de forma explícita, pero el lenguaje de la inevitabilidad comienza a aparecer con cuidado de manera indirecta. Frases sobre proporciones desfavorables. Plazos prolongados y desventajas acumulativas se repiten con creciente frecuencia. Estas no son las palabras de hombres que creen que la guerra puede moldearse a voluntad. Son las palabras de hombres que entienden que el control se les está escapando. Midway también altera la forma en que los generales alemanes perciben la coordinación dentro de la alianza del eje. La suposición de un éxito paralelo es reemplazada por la preocupación por capacidades divergentes. La pérdida japonesa expone la vulnerabilidad de depender de un aliado cuya base industrial no puede igualar a la de su oponente. La guerra ya no está sincronizada. Está fragmentada, es desigual y cada vez más difícil de gestionar. A medida que avanza el verano, estas evaluaciones internas se vuelven más sombrías. El frente oriental exige recursos inmensos. La defensa aérea se ve sometida a una presión creciente por los bombardeos aliados. Las pérdidas submarinas aumentan. Midway no causa estas presiones, pero aclara su trayectoria. Confirma que el enemigo no solo resiste, sino que mejora. Para los generales alemanes que lo ven con claridad, Midway marca el momento en que el juicio profesional supera a la certeza ideológica. Siguen sirviendo. Siguen planificando, pero bajo su disciplina yace la comprensión de que el equilibrio de la guerra ha cambiado de una manera que no puede revertirse solo con voluntad. Lo que aún no saben es cuánto durará la guerra ni cuán completas serán las consecuencias. Solo saben que las suposiciones del pasado ya no se sostienen y que el futuro será moldeado por fuerzas fuera de su control. Dentro de las oficinas de planificación alemanas, las consecuencias de Midway ya no se discuten como una sola derrota naval. Se tratan como evidencia de un desequilibrio estructural que no puede corregirse. Los memorandos estratégicos redactados en el verano de 1942 comienzan a reflejar una nueva comprensión de la dirección de la guerra. El enfoque se desplaza de alcanzar la victoria a gestionar el riesgo, retrasar el colapso y extraer el máximo efecto de recursos menguantes. Midway se erige como la confirmación de que el tiempo antes aliado de Alemania ahora trabaja en su contra. Alfred Jodl revisa las cifras de producción actualizadas junto con las previsiones operativas. Los números son precisos e implacables. La producción estadounidense de aeronaves sigue aumentando. Los astilleros amplían su capacidad en lugar de limitarse a reemplazar pérdidas. Los programas de entrenamiento crecen al ritmo de la expansión industrial. Estas tendencias no son especulativas, son medibles. Jodl reconoce que incluso una ejecución impecable por parte de Alemania no puede cerrar la brecha. La guerra moderna, entiende, no se decide solo por la brillantez, sino por la producción sostenida y la capacidad de reemplazo. Midway demuestra que Estados Unidos puede sufrir pérdidas tempranas y aún así salir fortalecido. Dentro del mando naval, Karl Donitz presiona para intensificar la guerra submarina como la única palanca restante disponible para Alemania. Sostiene que el Atlántico sigue siendo el teatro decisivo donde el poder estadounidense puede ser interrumpido antes de llegar a Europa con toda su fuerza. Sin embargo, incluso Donitz reconoce los límites de esta estrategia. La tecnología de escolta mejora. La cobertura aérea se expande. Las tasas de pérdidas aumentan. El equilibrio entre barcos hundidos y submarinos perdidos se vuelve menos favorable con cada mes que pasa. Midway refuerza su temor de que Estados Unidos no se ha retrasado el tiempo suficiente como para marcar la diferencia. Para Wilhelm Keitel, las implicaciones son operativas más que abstractas. Insta a acelerar en todos los frentes ofensivas más rápidas
y una mayor aceptación del riesgo. Cree que solo una acción decisiva puede impedir la convergencia del poder estadounidense, británico y soviético. Pero estas recomendaciones chocan con la realidad. La logística se ve sometida a tensión por la expansión. Las escaseces de combustible aumentan. Las pérdidas de mano de obra se acumulan. El sistema ya está estirado hasta sus límites. Midway no crea estos problemas, pero elimina la ilusión de que puedan superarse únicamente mediante la iniciativa. Adolf Hitler responde a estas evaluaciones con una rigidez creciente. Rechaza propuestas que impliquen contracción estratégica o priorización. Insiste en que la fuerza de voluntad y la determinación pueden compensar la desventaja material. Sin embargo, sus directivas se vuelven más detalladas, más intrusivas y menos flexibles. Este comportamiento refleja presión más que confianza. Percibe que el margen de error ha desaparecido. Midway ha demostrado que el enemigo no necesita ser superior en todos los ámbitos para ser decisivo. Solo necesita resistir. El ejército alemán comienza a comprender que la guerra ha entrado en una fase en la que los resultados se determinarán de manera acumulativa. Cada pérdida se suma a la siguiente. Cada retraso beneficia al enemigo. Midway ejemplifica este cambio. La pérdida japonesa de 4 portaaviones no puede revertirse rápidamente si es que puede revertirse. Las tripulaciones experimentadas han desaparecido. El sistema de entrenamiento no puede reemplazarlas a tiempo. Mientras tanto, los portaaviones estadounidenses siguen activos respaldados por una infraestructura en expansión. La asimetría es evidente. Las discusiones estratégicas hacen referencia cada vez con mayor frecuencia al concepto de irreversibilidad. Ciertos umbrales, una vez cruzados, no pueden restaurarse. Midway se identifica como uno de esos umbrales. Señala el punto en el que el poder naval estadounidense pasa de la recuperación a la expansión. Para Alemania, esto significa que la perspectiva de mantener a Estados Unidos permanentemente dividido entre océanos ha fracasado. Las fuerzas estadounidenses acabarán concentrándose. La cuestión ya no es si ocurrirá, sino cuándo. Esta realización altera el tono de la planificación alemana. Las proyecciones optimistas desaparecen. La planificación de contingencias se vuelve dominante. Los líderes hablan menos de moldear los acontecimientos y más de responder a ellos. El lenguaje de la inevitabilidad se vuelve más común, aunque nunca se reconoce públicamente. La guerra que Alemania esperaba concluir mediante velocidad y choque se está transformando en una lucha prolongada de desgaste contra un adversario singularmente preparado para soportarla. Midway también replantea la dimensión moral del conflicto para algunos dentro del cuerpo de oficiales alemán. Empiezan a ver que la ideología no puede fabricar recursos ni reemplazar mano de obra especializada. La creencia no produce acero combustible ni pilotos entrenados. Estados Unidos no lucha desde la desesperación, sino desde la capacidad. Esta distinción es importante. Significa que la fuerza del enemigo aumentará con el tiempo en lugar de disminuir. A finales del verano, Midway ya no se debate. Se acepta. Se convierte en parte de la base desde la cual procede toda la planificación futura. La guerra se entiende ahora como imposible de ganar por medios convencionales. Aunque esta conclusión permanece confinada al pensamiento privado, el deber, la disciplina y la jerarquía aseguran que las operaciones continúen. Las órdenes se obedecen. Los planes se redactan. Pero bajo esta estructura yace la conciencia de que el resultado se está escapando del control. Lo que Midway representa en última instancia para el liderazgo alemán no es la derrota sino la exposición. Revela la verdadera naturaleza del conflicto en el que han entrado. Una guerra no decidida por victorias singulares, sino por la acumulación de capacidad a lo largo del tiempo. Una guerra en la que las fortalezas de Alemania son finitas y las de sus enemigos están en expansión. La pregunta que ahora persiste no es cómo ganar, sino cuánto tiempo puede sostenerse el sistema antes de que el desequilibrio se vuelva imposible de ocultar. Para finales de 1942, la batalla de Midway había desaparecido del discurso público alemán.
No se menciona en discursos periódicos ni resúmenes oficiales de la guerra. No se ofrecen explicaciones. No se reconocen lecciones. El acontecimiento existe solo en documentos internos y en la comprensión privada. Para el liderazgo militar alemán, Midway ya no es un choque. Se ha convertido en un punto de referencia silencioso, un momento fijado en la memoria como la primera señal clara de que la dirección de la guerra no puede revertirse. Adolf Hitler continúa hablando de victoria final. Su retórica pública se vuelve más insistente, más absoluta, a medida que la situación estratégica se deteriora. Exige lealtad, sacrificio y fe. Sin embargo, sus decisiones reflejan cada vez más restricción en lugar de confianza. Rechaza la retirada, se niega a priorizar y exige mantener el terreno sin importar el costo. Esta rigidez no es la postura de un líder que amplía oportunidades. Es la postura de alguien que intenta negar la pérdida de control. Midway permanece sin ser nombrada, pero su lección subyace en cada opción que se estrecha. Dentro del alto cuerpo de oficiales, el conocimiento adquirido en 1942 se profundiza hasta convertirse en resignación. Alfred Jodl continúa planificando operaciones con rigor profesional, pero sus evaluaciones ahora asumen un conflicto prolongado contra enemigos materialmente superiores. Se centra en la eficiencia, la coordinación y la limitación de daños. El lenguaje de la posibilidad ha sido reemplazado por el lenguaje de la gestión. La guerra ya no se presenta como algo que deba ganarse rápidamente, sino como algo que debe resistirse el mayor tiempo posible. Wilhelm Keitel, estrechamente ligado a la autoridad de Hitler, reprime las dudas y hace cumplir la obediencia. Comprende las implicaciones de Midway y el papel creciente de Estados Unidos. Sin embargo, su posición no permite desviaciones. El sistema al que sirve depende de la disciplina, no de la disidencia. El silencio se convierte en una forma de supervivencia dentro de la estructura de mando. Lo que no puede cambiarse no se discute abiertamente. Lo que se sabe se guarda en privado. Karl Donitz continúa su campaña en el Atlántico con determinación. Incluso mientras las pérdidas aumentan, la construcción naval estadounidense supera a los hundimientos. Las tácticas de escolta mejoran. La cobertura aérea cierra las brechas que los submarinos habían explotado antes. Donitz reconoce el patrón con claridad. El enemigo absorbe el daño y se fortalece. El desequilibrio identificado tras Midway ha madurado hasta convertirse en dominio. Aún así, continúa presionando no porque crea que la victoria sea alcanzable, sino porque el sistema exige acción hasta que colapse. Entre los planificadores alemanes, Midway llega a representar el momento en que los resultados se volvieron acumulativos e irreversibles. Se entiende como el punto en el que el poder estadounidense pasó del potencial a la aplicación. Estados Unidos no se apresura, construye, entrena, coordina. Para cuando las fuerzas estadounidenses aparecen con fuerza decisiva en Europa, el resultado ya ha sido moldeado por años de preparación. Quienes comprendieron esto temprano, cargan con el peso de la previsión sin capacidad de acción. A medida que los bombardeos aliados se intensifican y el frente oriental drena mano de obra y material, la conciencia que Midway agudizó por primera vez se extiende silenciosamente por las altas esferas. No hay un único momento de reconocimiento, no hay una admisión colectiva. La verdad se asienta gradualmente a través de patrones, cifras y confirmaciones repetidas. La guerra que Alemania esperaba controlar mediante la velocidad y la voluntad se ha convertido en un proceso impulsado por el desgaste y la capacidad. La brecha entre la narrativa pública y la comprensión privada se amplía. La propaganda promete salvación. Los documentos internos calculan el agotamiento. Los oficiales continúan sirviendo atados por el juramento, y la estructura incluso mientras la fe se erosiona. Esta coexistencia de deber y duda define los últimos años de la guerra para el liderazgo alemán. Ya no luchan por la victoria tal como la definían antes. Luchan por posponer lo inevitable. El lugar de Midway en esta historia no es dramático en retrospectiva. Ninguna ciudad alemana arde por su causa. Ningún ejército se retira de inmediato.
Su poder reside en lo que reveló tempranamente a quienes estaban entrenados para ver patrones en lugar de titulares. Expuso el desequilibrio fundamental en el corazón del conflicto, un desequilibrio que la ideología no podía corregir y que el coraje no podía compensar. Cuando la guerra finalmente terminó en Europa en 1945, el resultado sorprendió a los civiles, pero no a quienes habían estudiado las cifras años antes. Para ellos, la conclusión había sido visible desde el momento en que los portaaviones estadounidenses sobrevivieron y contraatacaron en el Pacífico. Midway no puso fin a la guerra,